18 y en tus mañanas, solo en FM Ciudad Pringles, 89.5 MHz. Muy bien, vamos a recibir entonces, como decíamos, bueno, ya lo recibimos, ya estuvimos mateando. Eduardo, ¿cómo estás? Buen día. Buen día a la audiencia. Ustedes ya lo saludé, pero... Sí. Mira, ¿Cómo le va? Buen día, yo también sí. lo saludé. Se escuchan voces, guarda. No sé si... Se escuchan voces, guarda. No me tapullan. Es una radio, hay micrófono. No me tapullan, que le va a ir mal, yo sé lo que le digo. Es viernes. Dígame una cosa, usted en No las... me grite que lo escucho. En las informaciones que dio locales, ¿dio cuenta de un accidente ocurrido en la Ruta 51 a pocos kilómetros de Bahía? Sí, eso fue a pocos kilómetros, más precisamente fue a la salida de la caminera, fue ayer por la noche Ruta 51. Flor de tipo, ¿no? El que provocó el accidente. Así es, sí, no, en las lecturas no lo dimos, pues no es local porque ya pasa más allá, Bahía Blanca. Sí, pero es justo en la salida de la caminera. Es notable, ¿no? En las regionales no la leyó usted, la brújula y la nueva no salió. Acá la estoy leyendo. La está leyendo bien, sí. Lo seguíamos anoche, en un instante hay uno de los periodistas, lo que seguimos de Twitter de Bahía, lo publicaba, una locura. El tipo iba sin luces, en una camioneta. Bueno, consecuencia, sorprendida, la persona que venía con la empresa Securitas, venía en una Volkswagen Gol, y bueno, se sorprende y obviamente, como consecuencia, vuelca y demás. El tipo, sin luces, no los auxilió, giró en U y se volvió para Bahía. Por suerte, las cámaras de la camionera registraron el paso. De allí, en vez de retomar para Bahía, obviamente optó por la más oculta, digamos, entró al acceso a Espora, ¿no? Pero yo digo, la irresponsabilidad de la gente es total. Terrible. Provocás un accidente de esas características y tenés el tupé de escapar del hecho, sin saber si el hecho de irte puede estar... perjudicando a una persona, pierde la vida. Por suerte no hubo lesiones de importancia, aparentemente, ¿no? Qué bárbaro. Pero locura, ¿no? Bueno, Locura. sí, locura. Bueno, ¿qué tenemos para hoy, amigo? Bueno, en primer lugar, ahí un oyente se había comunicado con Matías por un tema referido a una resolución del año 2011, de noviembre del 2011. Resolución número 2776. Correcto. Él preguntaba, dice, a ver qué había pasado con eso. Una resolución que hacía alusión a una plazoleta en un barrio de Pringles, y que nunca se había hecho, ¿no? Había sido elevada por el Consejo Deliberante, aprobada, pero nunca se había construido la plazoleta. Bueno, yo lo que puedo decirle, no lo recuerdo porque yo estaba en el Consejo, debe haber sido la última sesión ordinaria en la que estuve presente, porque creo que era 17 de noviembre, ¿no? ¿Eso era Intendencia Oreste? Oreste. Así que bueno, debe haber sido mi última sesión ordinaria, y la verdad no lo recuerdo, tendría que buscarlo con más detalle, pero sí leí el texto de la resolución, donde el Consejo Deliberante solicitaba al Departamento Ejecutivo que iniciara la construcción de una plazoleta. La lectura es cortita. Sí, léela. Resolución, artículo primero, solicitar al Departamento Ejecutivo, por medio del área que corresponde, inicie la construcción de una plazoleta en el sector cuya denominación catastral es circunscripción 13, sección B, manzana 153, parcelas 1 y 2, perteneciente a la Municipalidad de Coronel Pringles. Se firma la presente en 2 ejemplares, registrarla, comunicarla y archivarla. Correcto. Está bien. Eso corresponde a un barrio. A un barrio, sí, es lindero un barrio, Ricardo. Bueno, lo que ocurre es lo siguiente. Primero, las resoluciones son solamente expresiones de deseos, solicitudes que se hacen, que el Departamento Ejecutivo puede optar, puede claro, hacer caso o no. Lo que sí noto ahora, quizá en ese momento se me pasó por alto, evidentemente, pero si lo hubiera recibido ahora no me hubiera ocurrido. Está mal hecho, eso no puede ser una resolución, porque fíjate que una de las pocas potestades exclusivas que tiene el Consejo Deliberante
que son exclusivas del Consejo, es el tema del establecimiento de paseos, plazas, etcétera. Es una facultad que no tiene el Departamento Ejecutivo. Entonces, ¿qué tendría que haber hecho el Consejo? El Consejo tendría que haber hecho una ordenanza, no una resolución. Es decir, Y ahí sí se obliga. porque incluso está tan mal hecha que de la lectura surge como una orden, pero es una resolución. Pues dice, solicítase al Departamento Ejecutivo por el área que corresponde, inicie tal cosa. Bueno, si es como que le está ordenando que la inicie, pero por otro lado está solicitando. Entonces... la persona que redactó eso al menos no tenía en claro cuál es la función. No está bien escrita, y evidentemente seguramente fue producto de un trabajo en comisión y la comisión fue la que dio la orden, que básicamente tiene que haber sido la Comisión de Obras Públicas o la Comisión de Asuntos Legales, o ambas, jurisdicción de esas comisiones. Bueno, yo no pertenecía a ninguna de las dos. Está bien. Bueno, para salvar tu Pero imagen. en realidad lo que tendría que haber hecho el Consejo es haberle preguntado al Ejecutivo si estaba dispuesta a hacerla en forma privada y luego, en vez de hacer una resolución, hacer una ordenanza diciéndose, establezcase o construyase una plazoleta en tal lugar. Bueno, lo concreto es que a través de una resolución, el Departamento Ejecutivo, o sea, el intendente, tiene la facultad de tomar el camino que le parezca, hacer caso a la resolución y decir, bueno, vamos a hacerla, o decir, no puedo porque no tengo presupuesto, no la hago, sin necesidad ni siquiera de contestarle al Consejo, y que siempre educadamente es mejor que se le conteste. Pero lo que le quiero que le quede bien claro al oyente, porque evidentemente fue él uno de los promotores para que esa plazoleta se hiciera, seguramente su barrio, su pertenencia, lo que tiene que quedarle muy claro que cuando es una resolución, eso no asegura de ninguna manera la obligatoriedad de que el hecho se concrete. O sea que no hay, digamos, un incumplimiento. Si hubiera sido una ordenanza y no se hubiera concretado, hubiera habido un incumplimiento, porque la ordenanza es una orden. Y si no se ejecuta, hay un incumplimiento de la orden. Fíjate vos que esto contribuye a aquello que alguna vez sostuvimos, vos más que yo, por supuesto, aquí, de cómo un concejal tiene que saber cuáles son las normas de funcionamiento y cuál es la nomenclatura, digamos. Esto hay que hacerlo de esta manera y lo otro hay que hacerlo de la otra manera. Sí, el hecho de haber hecho esto mal desvirtúa totalmente el proceso. Totalmente, porque alguien se quedó, cuando vio esa resolución, evidentemente este señor se quedó con un poco la tranquilidad de decir, bueno, estuve peleando para que esto se haga, ya el Consejo se pidió, en algún momento se va a hacer. Y como pasaron 7, 8 años y no se hizo, me parece lógico que lo plantee, claro. Pero quiero que le quede esta explicación muy clara porque se le corresponde, aparte siempre de acá hemos estado diciendo cualquier cosa que podamos responder lo vamos a hacer. Bueno, esta es una de ellas. La resolución no obliga al Departamento Ejecutivo, es solamente una expresión de una solicitud o una expresión de deseos. Pero sí, es no como es decir, orden. Adherimos a que Claro, la aceituna sea la planta nacional de Córdoba. Por decir algo. No es una decisión que tome unilateralmente el Consejo, claro. Para que esto se concrete. Si hubiera sancionado una ordenanza, el Consejo sanciona, el Ejecutivo promulga. Si la ordenanza, esto hubiera sido una ordenanza, la hubiera sancionado el Consejo, porque es el que tiene la potestad para iniciarla, de hacer la plaza, el intendente la hubiera promulgado, y a partir de la promulgación, si la ordenanza no se cumple, es una falta grave del Ejecutivo por el incumplimiento de los deberes del funcionario público, que es ejecutar la ordenanza. Eduardo, justo está el oyente en línea, me dice, entonces, ¿qué es lo que se debe hacer o cómo para saber si se puede construir o no esa plaza? No, bueno, volver al Consejo. Evidentemente tiene que volver al Consejo, pero el Consejo se tiene que expedir de manera correcta. Bien, al Consejo Deliberante se tiene que decir nuevamente. Sí. Él tiene el expediente ese en mano. Es que está bueno porque le ahorra hacer muchas cosas. Lo que sí va a tener que hacer es volver a presentar una nota solicitando que se reconsidere. Debe tener un número de expediente seguramente, que se reconsidere el expediente número tal, de tal el número fecha. De expediente 4682, pero bueno, eso tendría que estar en el Consejo. Si tiene la copia, mejor,
porque evita que se pierda tiempo en la búsqueda del expediente, pero el expediente en el Consejo está, se revisa y se vuelve a plantear, ¿sí? Bien, bárbaro. Y el Consejo, para que él tenga certeza, el Consejo se va a tener que expedir en forma de ordenanza, porque es una potestad exclusiva del Consejo, la creación de espacios públicos. Sí, de ¿no? hecho, él me comentaba ese tipo de playón deportivo, uno similar se construyó en la plaza que está allí situada detrás de la Escuela 22. El que Eso está sería enfrente, calle yo Pellegrini recuerdo ese porque se inauguró en la época en que yo estaba en el Consejo, creo, que ese digamos que lo financió la cooperativa obrera, creo, o la No cooperativa es la plaza del cooperativismo, ¿eh? Ah, no, esa. Vos No, decís no. la otra. Sí, ya sé cuál es el otro. No, el otro A es ver, municipal. está Sí, ya me acuerdo. 19, 20, 21 y Pellegrini, Sí, creo que sí, es. ahí nomás. Sí, No es la plaza del cooperativismo que da sobre 25 de mayo. cerca de la capilla, por ahí. Sí, a una cuadra debe estar. Sí. Tiene la particularidad, ¿sabes cuál? Tiene la pista de skate, la rampa, que era que los chicos reclamaban una pista de skate, que cuando los veíamos saltando en la plaza, poniendo tablas o los escalones, y era peligroso a su vez, se rompía a su vez. Sí, lo recuerdo. Y reclamaban eso y se les hizo allí en esa plaza. Está bien, y está bueno eso, porque van los chicos a los playones. Bueno, agradece el consejo vertido para con usted. Pero... Bueno, ¿vio que el libro gordo de Petete sirve? No, pero me puse a estudiar hoy a la mañana. El oyente nuestro, que siempre nos escucha, Campo, le mandamos un saludo, Lalo, me pasó el número de expediente, todo, me hizo buscamos, pedimos a Consejo Liberante, está todo en la página, lo descargamos, se lo pasamos a De Vega, lo vio en su casa, vino acá, lo volvimos a dar lectura y acá está la respuesta. Sí, estamos gestionando en 3 horas. Sí, Guarda, Bueno, esperemos que le vaya bien, porque esas cosas suman. Lalo, cualquier cosa volvés a escuchar la grabación de esta transmisión que está ahí en la red y está todo explicado. O De Vega se va a ofrecer. Sí, ningún problema. La consulta atendemos. Bueno, agotado el tema number one. Bien. Ha llovido mucho. Ha llovido bastante. Se ha juntado mucha agua. Sí, pues es que ayer estaba... A mí me llamó bastante la atención esa crecida, que por suerte fue rápidamente, se escurrió el agua bastante rápido. Sin embargo, dejó algunos heridos a la pasada. Básicamente, creo que particulares damnificados hubo muy poquito, 1, 2, 3. Pero después sí las instituciones, el karting club, el club Alén, sí. Le ha generado algunos daños que siempre, sobre todo para las instituciones, que siempre es bastante difícil. Agrotécnica y el campo de Doma del Fortín de Libertad también, en menor escala. Está bien, sí. Bueno, pero a mí me llamó la atención porque hacía un par de horas antes de que se empezara a acumular agua, yo había estado por ese lugar dando una vuelta, mirando algunas cosas y no había nada, y bueno, en 2 o 3 horas se llenó de agua, ¿no? Estoy mirando y digo, bueno, ya que tenemos el estudio de cuencas, del que tanto hemos hablado, está bueno mirarlo para ver si uno logra detectar a través de este estudio por qué ocurrió esto. Y algunas cosas vi interesantes, que obviamente las tengo que profundizar, pero yo te comentaba, digo, la zona, para ubicarnos geográficamente, así en forma simple, si nosotros vamos hacia Bahía sobre mano izquierda, toda esa zona serrana, que es una zona de sierras más bajas, por la zona de la estancia Don Pancho, un poco más adelante, bueno, evidentemente ahí precipitó bastante, pero más allá de que haya sido una alta precipitación o no con respecto al resto de la zona, en esa zona lo que yo pude ver es que, a ver, quiero tratar de explicarlo sin utilizar muchos métodos técnicos. Hay un indicador que se llama NC, que quiere decir número de curva, pero recordemos NC, que lo que hace es mostrar, digamos, el grado de escurrimiento de agua, o sea, el nivel de escurrimiento, que ahora voy a explicar exactamente qué es, en función de las pendientes, o sea, el relieve, en este caso pendientes, la cobertura vegetal, o sea, la vegetación que hay encima, y el tipo de suelo, la capacidad de infiltración del suelo. Estas 3 cosas, cuando se reúnen, hacen que varíe
la cantidad de agua que se escurre, ¿no? A ver, agarremos la ladera de un cerro que no tiene pasto, y que tiene un suelo muy somero, o sea, un suelo poco profundo, donde las partículas del suelo son medianamente gruesas, ¿no? Llueve 50 milímetros, ¿sí? Y una pendiente, vamos a ponerle del 5%, o sea que cada 100 metros Sí. el terreno cae 5 metros. Sí. ¿Está? Entonces, esa pendiente, suelo descubierto y de poca profundidad y suelo grueso. ¿Qué características va a reunir? Pendientes muy altas aceleran el escurrimiento, o sea que el agua corra. Exacto. ¿Sí? Segundo punto, suelo descubierto. Con más razón, el agua toma velocidad porque no tiene obstáculos que la detengan. Y un suelo poco profundo y de estructura gruesa, o sea, de granulometría, de granos gruesos. ¿Qué ocurre? El agua penetra rápidamente en el suelo, pero como es poco profundo, enseguida el suelo se satura, se inunda. Lo rechaza, digamos. Entonces, ¿cómo va a ser el NC? El número de curva, ¿no? Que sintetiza estas tres cosas. Alto. ¿Qué quiere decir? Que cada 50 milímetros, capaz que el número de curva ahí es de 70. ¿Qué significa el número? Los números de curva van del 0 al 100. Si fuera 1, por ejemplo, significaría que todo el agua que llueve se infiltra. Y si fuera 100, significaría que todo el agua que llueve se escurre. Este suelo va a tener un NC de 70, quiere decir que Absorbió el 30. absorbió el 30, el 70 se escurrió. ¿Está claro esto? Sí, Bueno, perfecto. esa zona es una zona que tiene un alto NC. Quiere decir que hay un número de curva alto, indica que hay mucho escurrimiento de agua. Y esto ocurrió, ¿no? Esa zona tributa a un arroyo, básicamente después hay otras pasadas de agua, pero la gruesa es el arroyo 17. Que es donde justamente está trabajando la empresa. Exactamente. Que ese después se une, pasando la ruta, muy pocos metros de la ruta, se une con el arroyo Pillahuinco Grande, que viene de la zona más alta de la sierra. Bueno, eso estaba semi-obstruido, ¿sí? Con lo que hubo una acumulación de agua de esa zona que tiene una alta NC. 4 días lloviendo, el Pillahuinco Grande empezó a traer el agua de la zona alta de la sierra y fue ese agua que se fue escurriendo, una parte por el cauce y otra por los campos, se fue infiltrando. Pero ¿qué fue ocurriendo? El suelo se fue saturando, se fue llenando de agua, ¿sí? Cuando de golpe destapan el puente de la 51, le mandan un caudal fuerte, porque el agua corría con mucha velocidad. Estuvimos allí presentes. Y con mucho volumen, Sí. ¿vos lo viste? Sí. Le mandan al Pillahuinco una cantidad de agua muy importante que ninguna de las zonas aledañas al arroyo era capaz de absorber, porque ya estaba saturado. Entonces, ¿qué hizo el agua? Empezó a tomar velocidad por la pendiente y venirse hacia la ciudad. De golpe entró una cantidad muy grande de agua y nosotros sabemos que en esta zona del pueblo, donde las pendientes no son importantes, si viene un volumen grande de agua, el agua se desparrama, se desencausa. Y eso fue lo que ocurrió con esta lluvia. Pero no había tanta agua, porque ustedes vieron que en pocas horas el agua se escurrió, se fue. Y se fue. La cuenca, y se fue muy rápido. La cuenca, aguas abajo, la cuenca baja, no estaba llena de agua, porque si no ese agua se hubiera quedado frenada en la zona urbana o en la parte media de la cuenca, que sería esta, ¿no? Bueno, eso puede haber ocurrido. Pero uno puede tomar este dato, bueno, yo lo voy a analizar con más detalle, porque me interesa estudiar más el detalle de la cuestión, porque ahora sí tenemos elementos para analizarlo, ¿no? Sabemos qué es lo que ocurre, es decir, ¿por qué hubo una gran acumulación? Si había llovido lo mismo acá que acá, bueno, primero porque hubo un taponamiento, y segundo porque es una zona de alto escurrimiento, más que lo que ocurre enfrente, o sea, de la ruta. Te hago una hacia pregunta la para derecha, no olvidarme del tema. Sí. ¿Va a tener en el futuro importancia la construcción del nuevo puente y el claro que quede para poder escurrir? Lo que he mirado ahí, el puente ya tenía aliviadores a los costados, es decir, era un puente importante y tenía 2 aliviadores importantes, ¿no? Sí. En la medida que eso se respete, no va a volver a ocurrir. Lo que pasó ahora, bueno,
con esa pasada por adentro del agua y qué sé yo, eso genera una frenada, ¿no? Sin duda. Pero una vez que eso se elimine y se habilite el puente, Y no sería, en general no sería oportuno, ya que tenemos esta experiencia, aportarle estos datos a Vialidad para decir, bueno, muchachos, si pueden ser un poco más generosos con la apertura, no vendría mal. Sí, yo no sé, yo supongo que eso estará bastante Estudiado por Vialidad. Sí, pero viste que bueno, cuando no se construyó la 51 acá también estaba estudiado y convirtieron en la parte del polígono y del club Sí. un dique Sí, que no escurre. Porque, entiendo lo que me decís, claro. sí, claro que sería oportuno, pero bueno, no está en mis manos. No, digo, pero Yo lo que el municipio tiene un contacto bastante claro que directo. sí. Yo lo que digo es lo siguiente, ¿no? Qué bueno que ahora tenemos esta herramienta que nos permite, porque incluso esto como hay un modelo y se puede simular el modelo, si, lo hago yo en mi casa, yo ahí tengo una serie de fórmulas que me conjugan estas cosas. Por ejemplo, el número de curva, esto que yo te estoy diciendo, Está expresado en ese estudio. ya está expresado en ese Claro, estudio. claro, Porque las cosas que se estudiaron precisamente fueron el relieve, la vegetación, la cobertura. Y fíjate vos que ese número de curva, que es la cantidad de agua que escurre, incluso para esta zona está como ejemplo en el estudio, está hecho una simulación con una lluvia de 15 milímetros, una lluvia de 35, una lluvia de más de 70, que incluso, de acuerdo a la información estadística e histórica que hay, nos va a mostrar el número de la ocurrencia de que estas cosas ocurran, de que estas tormentas se presenten. Porque una tormenta de más de 80 milímetros tiene un periodo digamos, de repetición de casi 6 años, 5,8 años. O sea que esas cosas se dan cada 6 años, vamos a redondear, ¿no? Sí. Pero uno podría estudiar otros eventos y ver, llevándolo a la información real, porque una cosa es una simulación y otra cosa es la información real. Sí, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron en el estudio? Tomaron 3 casos con distintos niveles de ocurrencia. Una lluvia de 14 milímetros es muy posible que se repita en 0,5 años, o sea, 2 veces por año, ¿no? Mientras que una de 85 ocurre cada 6 en un evento, estamos hablando de una lluvia en un periodo así cortito de tiempo. Pero uno puede plantear, a ver, ¿qué pasa si, qué volumen de agua se va a trasladar si ahí llueven 120 milímetros? Bueno, aplico una fórmula y puedo determinar qué volumen de agua se me va a presentar en la desembocadura del 17 del arroyo del 17 con una lluvia de 120 milímetros para esa zona, ¿no? Con ese número de curva, con ese índice de escurrimiento. Y en ese índice de escurrimiento, y acá es lo que yo quería, por ahí es muy técnico, ¿no? Sí, no, pero hacerlo más. Pero lo expliqué al principio. Dije que ese índice, ese número de curva, que nos está dando la cantidad de agua que escurre, digamos, en función de el relieve, la vegetación y el tipo de suelo, ¿sí? Eso nos está mostrando que en cualquiera de estas cosas que nosotros actuemos, podemos modificar ese número de curva. A ver, el relieve no lo vamos a poder modificar, claro, pero sí la vegetación, ¿sí? Y sí el tipo de trabajo que le damos al suelo para mejorar su capacidad de infiltración. Entonces hay 2 remediaciones para esta situación. Que las puede hacer el hombre, sin grandes problemas. Sí, casi sin costos, y hasta con beneficios económicos para el productor que encare un proceso de remediación. Por eso nosotros planteamos desde el principio que este estudio era básico, antes de ponerse a hacer obras de infraestructura, porque podemos mejorar la situación solamente con buenas prácticas agrícolas que remedien estas cuestiones. El relieve no lo vamos a modificar, pero sí podemos modificar la vegetación y mucho podemos modificar la capacidad de infiltración del suelo y a través de cultivos en franjas, cultivos protectores, implantaciones de árboles. Hay un montón de cuestiones para hacer antes de hacer un puente o de agrandar el puente, como vos me decís, del arroyo del 17. Capaz que no hace falta. Claro. Es más, hasta diría para irnos al otro extremo, si hiciéramos muy buenas prácticas de remediación ambiental, capaz que habría que hacer un puente más chiquito.
Claro, claro. Bueno, profesor, quería rescatar eso, ¿no? ha sido útil la clase, ¿eh? Espero que quienes tienen acción sobre este tema la ejecuten, ¿no? ¿Usted, Montenegro, tiene algo más, no? Sí, tengo una información para agregarle aquí, si me da 2 segunditos. Aquí la tenemos, corresponde al grupo FADER. Graciela se comunica con nosotros, Graciela Bazán, que nos dice de que si nos deja el tiempo, el sábado de tarde y el domingo sí o sí. ¿Sí? Bien. Ya el tiempo da bueno y la precipitación daba sobre la mañana nada más. El domingo en Avenida G. Frondizi entre 25 de mayo y Pellegrini, los esperamos a todos de las 15 horas en adelante. Sí, precipita el sábado por la mañana hasta el mediodía más o menos y luego ya no. Van a ver, depende cómo quede ahí el predio donde van a estar exponiendo ellas, así que allí va a estar el grupo FADER. Desde hoy, hay de todo. Desde hoy tenemos tranqueras abiertas.